domingo de resurrección, es importante también en mi vida mencionar cosas que van sucediendo, dificultades, adversidades. Decía, ¿será esto particular solo para mi vida o será que esto pasa en cada una de las vidas de los cristianos? ¿Será que no importa si es que usted es anciano, si es que es diácono, si es que es evangelista, si es predicador, si es que es un cristiano grande o un cristiano pequeño? Creo que son circunstancias que habitualmente estamos atravesando en nuestras vidas. Entonces, tomando este preámbulo, decidí traer un mensaje que pueda ser beneficioso para nuestras vidas, y ese es el que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hermanos, en esta mañana el mensaje está basado en Juan capítulo 13. Si gustan pueden abrir las Biblias. Juan capítulo 13 del 1 al 17. Juan 13 del 1 al 17. Yo creo que en el momento que ustedes van a abrir la Biblia, van a darse cuenta de qué se trata el mensaje, y está relacionado, como les mencionaba, con los hechos que están sucediendo y que han pasado durante esta semana. Pero antes de que leamos la palabra de Dios, quiero que preste atención a la introducción. Y esta es la parte importante. No sé si ustedes se dieron cuenta, antes de leer Juan 13, hermanos, en esta mañana, es que durante todo el ministerio personal del Señor Jesús, durante todo el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, Él estaba profundamente consciente de que tenía un calendario espiritual, Él tenía un calendario celestial. Parece que el Señor Jesús, a medida que avanzaba los días en la tierra, iba revisando su reloj, iba viendo que la cruz cada vez estaba más cerca. El Señor Jesús sabía los acontecimientos que iban a suceder. Por eso que en cierto momento la madre, en Juan mismo, le dice al Señor Jesús que obrara cierto milagro, y el Señor Jesús le dice, no, aún no ha venido mi hora. También es posible ver que el Señor Jesús tenía presente esto, porque varias veces cuando sus enemigos intentaron apresarlo, el Señor Jesús se escabullía porque su hora no había llegado. Pero también es importante ver lo que relata Juan y habla cuando la hora ya había llegado. Juan habla y dice que el Señor Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Todavía no vamos a Juan 13, solamente estoy extrayendo versículos de lo que el Señor Jesús tenía presente en su mente y en su corazón. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que el Señor Jesús, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, el Señor Jesús tenía presente ese calendario celestial y sabía que su hora estaba cerca. Y también Juan menciona diciendo que estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. Jesús estaba agudamente consciente. Hermanos, en esta mañana quiero que usted piense juntamente conmigo de que Jesús estaba consciente de que cada vez la cruz estaba más grande. Cuando yo veía esto, decía, ¿cómo será saber que a uno le queda pocos días de vida? ¿Cómo será cuando un enfermo terminal llega donde el médico, y el médico le dice, bueno, más o menos, dependiendo del estatus de su enfermedad, usted tiene este número de días o meses de vida? Realmente las noticias no deben ser gratas, es lógico, pero debe ser angustiante a medida que uno va caminando y se va acercando a esa fecha. Yo decía, ¿cómo sería la vida del Señor Jesús momentos antes de llegar a la cruz? No solamente porque Él sabía que su hora se acercaba, sino que Él sabía cómo su hora se acercaba. Él tenía pleno conocimiento de todo el sufrimiento que iba a pasar en el camino a la cruz. Hermanos, en este contexto está detallado el mensaje de esta mañana. Llegaba su hora y Jesús tenía muchos mensajes, tenía algún discurso que compartir con sus discípulos. Sus discursos en público, hermanos, ya habían terminado. Sus discursos en público habían terminado, pero necesitaba la intimidad de estar con sus discípulos. Y esto es lo que relata Juan. Lo que ustedes pudieron ver, lo que ustedes están viendo en Juan capítulo 13, no lo relatan ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Mateo, Marcos, Lucas hablan con claridad de algunos acontecimientos previo al camino a la cruz. Habla con claridad respecto a la preparación de la última cena. Mateo, Marcos, Lucas. Hablan con claridad respecto al anuncio de la tradición, del anuncio de la traición de Jesús. Hablan con claridad respecto a la institución de la cena como tal,
Y la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, habían tomado estos acontecimientos relatados en Mateo, Marcos y Lucas, lo han venido trabajando y lo han mostrado a nosotros y lo han enseñado a lo largo del tiempo. No hay duda de ello. Pero Juan no repitió esta información. Lo que ustedes tienen en sus manos, Juan capítulo 13, ¿sí? Es algo distinto a los detalles que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Juan registra en el versículo 13, registra puntos relevantes respecto a la intimidad del Señor Jesús con sus discípulos. Del 13 al 16 habla de esos discursos, y en el capítulo 17 de Juan ustedes van a encontrar cómo el Señor Jesús hace una oración pidiendo por sus discípulos. Estas son características que solo las relata y las registra Juan. El versículo 13, hermanos, da inicio a Jesús, y ustedes pueden ver en sus Biblias, lavando los pies a sus discípulos. Y hermanos, en esta mañana quiero hablarles justamente de eso, de Juan capítulo 13, y ese es el mensaje de esta mañana, de esas lecciones que salen del aposento alto. Hermano, hoy día quiero hablarles de esas lecciones que salen de la toalla, de esas lecciones que salen de la toalla cuando el Señor Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos, de esas lecciones que solamente usted va a encontrar en Juan. Por favor, acompáñame con oración. Padre Jehová misericordioso, que la gloria y la honra sea para usted. Gracias por este mensaje que tiene como objetivo cambiar mi vida. Gracias por este mensaje, Señor, que espero en realidad sea de olor fragante para usted. Esperando, Señor, que este mensaje sirva a la vida espiritual de cada uno de los que estamos aquí reunidos, de mis hermanos. Que puedan extraer lo que sirve y aplica en sus vidas y en sus corazones. Pero sobre todo, Padre, que este mensaje nos acerque más a una íntima relación, comunión con usted. Bendiga cada palabra, Señor. Dispense los errores. Que la gloria y la honra sea para usted por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles de las lecciones que salen de la toalla, de las lecciones que salen de ese acontecimiento que solo registra Juan. Los discípulos tenían necesidad de estas lecciones. Quiero que usted en esta mañana se lleve la primera perla de la palabra de Dios. Los discípulos tenían necesidad de estas lecciones para estar preparados para el desafío que el Señor Jesús les iba a presentar a continuación. Hermanos, tanto ustedes como yo, en esta mañana necesitamos entender que tenemos que aprender estas lecciones que salen de la toalla. Necesitamos entender que tenemos que estar preparados para el desafío que el Señor Jesús presenta de esta escena de Juan capítulo 13. El primer punto y la primera lección de esta mañana tiene como nombre es la lección de la humildad. Y eso es lo primero que sale de la toalla y de lo que ustedes van a leer en Juan capítulo 13 es la lección de la humildad. Quiero que ustedes vean que Juan 13 al 17, y ya vamos con la lectura, gira en torno a un tema peculiar. Juan 13 al 17 gira en torno al amor. Del 13 al 17, 31 veces sale la palabra amor. Se menciona en los capítulos del 13 en adelante. Juan 13:1 sirve como la introducción para estos capítulos y el Señor Jesús empieza el contexto y habla del Señor Jesús lavando los pies a sus discípulos. La palabra de Dios dice en el 13:1, acompáñenme con la lectura. Antes de la fiesta de la Pascua, abro paréntesis por si acaso, Jesús murió durante esta festividad. Sigamos la lectura sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando yo veía esto decía, qué interesante sería que nosotros aprendiéramos a amar como el Señor Jesús nos ama. La verdad es que veríamos las cosas de manera distinta. Si usted sigue la lectura, nótese que en el versículo 2 inserta un pasaje ya, y dice que ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. La verdad, yo no entendía con claridad y no tengo toda la claridad al respecto de por qué narrativa en el momento que el Señor Jesús iba a lavar los pies a sus discípulos. En unos pocos minutos más ustedes van a ver en el contexto de la prédica que el Señor Jesús estaría lavándole los pies a sus discípulos, incluidos los pies de Judas.
estamos viendo en este momento. Cuando vemos al Señor Jesús lavando los pies a Judas, cuando ustedes vean a continuación en la lectura, es importante entender que Jesús estaba en pleno conocimiento de lo que Judas iba a hacer. El versículo 3, el Señor Jesús hizo estas cosas sabiendo que, continuando lo que dice en la lectura, estas cosas sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Jesús pudo tomar el lugar de siervo. Jesús pudo ser un siervo con sus discípulos, porque Él sabía lo que había venido. Él sabía quién era, y Él sabía a dónde iba. Yo quiero preguntarles y hacerles la primera pregunta en esta mañana es, ¿no sienten ustedes en este versículo 3 cierta similitud con los cristianos? ¿Acaso los cristianos no sabemos de dónde provenimos? ¿Quiénes somos? ¿A quién representamos? ¿Y a dónde vamos? El Señor Jesús sabía con claridad a dónde iba. Jesús sabía quién era y por esa simple razón Él pudo ser siervo. El versículo 3 y 4, voy a extraer las partes que quiero para el mensaje, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Jesús y sus discípulos no estaban sentados, hermanos, y esto es realmente importante, creo que todos debemos creer en nuestra mente. Jesús y sus discípulos no estaban sentados como en la obra de Da Vinci, la famosa obra de la Santa Cena. No es así como estaban, sentados sobre espaldares cómodos, sobre una mesa extremadamente larga, y sobre esta mesa había todo tipo de manjares. No es así como indica la tradición. Lo más probable es que estaban reclinados en el suelo, sobre su brazo izquierdo. Lo más probable es que estaban reclinados sobre el brazo izquierdo y con su mano derecha cortaban el pan, lo remojaban y lo introducían a su boca. Lo más probable es, hermanos, es que estaban acostados sobre alguna alfombriza en el suelo. Y el lavamiento de los pies, porque eso es lo que nos trae a la prédica en esta mañana y son las lecciones que estamos extrayendo para nuestra reflexión, es que el lavamiento de los pies era algo esencial. Y eso es importante que ustedes tengan en su mente. Era algo esencial en una escena social de aquel tiempo. Cuando uno invitaba a cenar a alguien, toda la cabeza hasta los pies. Eso era lo habitual, lo normal. Lo normal también es, hermanos, quiero que usted piense y traiga a su mente los caminos de Palestina. No son caminos como los que tenemos hoy en día completamente pavimentados. Lo habitual era que estos caminos estaban llenos de tierra. Y quiero que usted imagine qué pasaba si es que había llovido antes. La tierra se convierte en lodo y la parte más expuesta de los invitados iban a ser sus pies. También es importante que recordemos, para extraer la primera lección de humildad, es importante recordar que los discípulos o los invitados usaban sandalias. Entonces el invitado llegaba a la casa del anfitrión y era habitual que en la casa del anfitrión, a la entrada en la puerta haya toallas, exista una palangana o exista una vasija con agua, ¿ya? Y lo habitual era que un esclavo lavara los pies del invitado. Pero aquí hay un punto interesante en la segunda pregunta. Este trabajo era uno de los más desagradables, que ni siquiera era dado a un esclavo hebreo. Era un esclavo gentil, el que tenía la responsabilidad de lavar los pies del invitado. ¿Qué pasaba si es que el anfitrión no tenía esclavos? Si es que el anfitrión era un muy buen anfitrión, él mismo lavaba los pies del invitado. Recuerden una cosa, prácticamente el invitado tenía todo limpio, desde la cabeza hasta tal vez un poco más abajo de la rodilla. Lo que estaba expuesto y lo que estaba sucio antes de empezar la cena eran los pies. ¿Qué pasaba si el anfitrión no tenía un esclavo? Si era un muy buen anfitrión, él mismo lo hacía. Y si es que no existía como tal un anfitrión, la costumbre indicaba de que los invitados, los unos a los otros, se lavasen los pies. ¿Qué era lo que pasaba entonces en el aposento alto? Los invitados se lavaron los pies los unos a los otros. ¿Qué dice Juan capítulo 13? Era impensable, hermanos, reclinarse a comer con los pies inmundos. No entraba en una figura del ámbito social de aquellos tiempos.
Entonces, ¿por qué los discípulos estaban en ese momento en la mesa sin lavarse los pies? Lucas nos menciona de que había entre ellos una disputa. Yo creo que muchos de nosotros conocemos el pasaje bíblico o entendemos la historia. La palabra de Dios dice que estaban discutiendo. ¿Se acuerdan por qué estaban discutiendo? Estaban discutiendo para saber quién era el mayor, quién era el que tenía mayor parte en el reino. En eso estaban interesados los discípulos. ¿Usted puede imaginar la escena? ¿Usted puede imaginar la escena de que estaban en el aposento alto, el lugar separado, sobre una alfombrilla, reclinados sobre el brazo izquierdo? Los pies estaban sucios. Y no sé si usted puede escuchar ahí a Andrés decir: yo fui el que me llamaron primero. Juan dice: yo soy el amado. Judas dice: yo soy el tesorero. Pedro dice: a mí me dieron las llaves del reino. El aposento alto estaba lleno de corazones orgullosos y de pies sucios. Estaban dispuestos a pelearse por un lugar del trono, pero no estaban dispuestos, hermanos, a tomar la toalla. Y este es el trasfondo. Ahí nace la primera lección de humildad. Jesús se levantó, y esto es lo interesante. Se quitó su manto, se quitó tal vez como la ropa, se remangó las mangas, dijo: manos a la obra, o diría manos a los pies. La lección de humildad. Tomó la toalla, el Señor Jesús se la dio la vuelta a la cintura. Tal vez debió haber sido una toalla grande, no lo sé las dimensiones. Tal vez sobró un pedazo de toalla para poder estar secando los pies de sus discípulos mientras ellos lavaban. Pero la palabra de Dios dice en el 5: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. ¿Puede usted volver a imaginar la escena, hermano, en esta mañana? Usted puede imaginar el aposento alto, los discípulos reclinados sobre el brazo izquierdo. Con el brazo derecho cortaban el pan, lo remojaban y estaban comiendo, discutiendo por quién será el mayor. Y en ese momento el Señor Jesús se levanta, coge una toalla, la ciñe a su cintura, coge una palangana, pone agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Yo quiero preguntarles en esta mañana: ¿dónde quedó, hermanos, dónde quedó el argumento de ser el más grande? Si usted es bueno imaginando, creo que podrá escuchar y podrá ver al Señor Jesús puesto de rodillas, echando agua sobre los pies de los discípulos, reflejando pies duros, tal vez no olían muy bien. Si usted es bueno imaginando, podrá escuchar el agua caer de la palangana, agua sucia y una toalla áspera secando los pies de los discípulos. La primera lección que sacamos es la lección de humildad. ¿Dónde quedó la discusión? Y no puedo entender cuán avergonzados estarían los discípulos viéndose los unos a los otros. Estoy seguro de que habría silencio. Jesús avanzaba en la fila lavando los pies de los discípulos, mostrándoles y enseñándoles a sus discípulos acerca de cómo ser siervos. Y esto es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. Dice: el que quiera ser mi discípulo debe estar dispuesto a humillarse a sí mismo. Cuando Jesús vino del cielo, se despojó de esa naturaleza divina, tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Cuando hablaba de su misión, el Señor Jesús decía: esto es lo que decía el Señor Jesús: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y parte, ¿quién es más importante? El Señor Jesús dijo: yo. Hermanos, en esta mañana, la primera conclusión es: nosotros también debemos aprender a tomar la toalla. La lección de humildad es: debemos aprender a tomar la toalla. Esto es fácil, no les voy a engañar, es difícil. Hubo quien dijo que la humildad es el curso más difícil de tomar en la carrera del cristianismo. No obstante, Jesús quiere que aprendamos la lección de humildad. El mundo busca la exaltación. Los seguidores de Cristo buscan la oportunidad para ser. El segundo punto que quiero compartir en esta mañana de las lecciones que extraemos de la toalla de Juan capítulo 13. La segunda lección es la lección de la santidad. Yo cuando veía esto me acordaba de Pedro.
porque decía que el Señor Jesús continuó lavando los pies y debió haber llegado a unos pies talla 46, no sé Pedro cuánto calzas, 44. Y decía, el Señor Jesús debió haber llegado, y no dice la palabra de Dios, el número 2, el número 3, no lo dice, pero debió haber llegado a unos pies 13 de 44, 46, 48, unos pies muy grandes. Y llegó ahí, la segunda lección es la lección de santidad. Quiero que se imagine esto porque es realmente importante. Y entonces el Señor Jesús llegó a los pies de Pedro. ¿Y qué es lo que le dice Pedro al Señor Jesús? Tú me lavas los pies, en el versículo 6. Pedro en ese momento, hermanos, no podría comprender el trabajo humillante que estaba haciendo el Señor Jesús. Pedro no podía comprender el trabajo humillante que estaba haciendo un esclavo. El Señor Jesús automáticamente le responde y le dice, después de mi muerte, sepultura, ascensión y la venida del Espíritu Santo lo vas a entender. Le estaba diciendo, Pedro, después de mi muerte, Pedro, después de mi sepultura, hermanos, después de mi ascensión, Pedro, después de la venida del Espíritu Santo lo vas a entender. En ese momento Pedro no entendía. Y automáticamente vuelve a responder y le dice al Señor Jesús, en el versículo 8, le dice, no me lavarás los pies jamás. Quiero que vuelva a escuchar. No me lavarás los pies jamás. Pedro usa una doble negativa. Tanto en el idioma original como en el español tiene el mismo significado y el mismo énfasis. Lo que buscaba era intensificar el doble negativo de la frase. Pedro le estaba diciendo, Señor Jesús, jamás, jamás, jamás me lavarás los pies. Y el Señor Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y esta es la parte que me encanta, y espero que si usted quiere llevarse hoy día algo de la prédica, es esto. Hermano, es esto. Pedro en ese momento entiende, y características de Pedro: no era acostumbrado a hacer las cosas a medias. Pedro no hacía nada a medias, y en ese momento le dice, Señor, no solo mis pies, también mis manos y mi cabeza. Señor, si quieres, báñame completo, desde la cabeza hasta los pies, báñame todo lo que quieras, porque yo quiero tener comunión contigo. El Señor Jesús demuestra lo que hemos hablado en la introducción. El Señor Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y era lo que habíamos hablado, los invitados tenían la costumbre de tener un baño, y la parte expuesta eran los pies. Los invitados tenían esto, y aquí es lo interesante. En el versículo 10 hay algo enigmático que solamente lo da a notar Juan. El Señor Jesús deja de hablarle a Pedro, y estamos trabajando la segunda lección, que es la segunda de santidad, y el Señor Jesús deja de hablarle a Pedro y empieza a hablarles a todos los discípulos. Primer punto, por favor, no se olvide de esto. El Señor Jesús dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Deja de hablarle a Pedro y empieza a hablarle a los 12 que estaban ahí, y les dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pero lo interesante de esto es el énfasis de esta oración. El Señor Jesús cambia, dejó de hablarle a Pedro y empieza a hablarle a todos. Pero miren lo interesante, el Señor Jesús deja de hablar de la parte terrenal y cambia a la parte espiritual. El Señor Jesús dice, vosotros limpios estáis, parte física, y se mueve a la parte espiritual y dice, aunque no todos. ¿Puede usted escuchar la tristeza del Señor Jesús? Vuelva al centro, estaba discutiendo con Pedro y le dice, vosotros limpios estáis, y con tristeza dice, aunque no todos. Hermanos, tenemos que adivinar el significado de esto. ¿Sabemos acaso de que el Señor Jesús se estaba refiriendo? Porque el versículo que continúa entendemos de lo que se estaba refiriendo, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Tal vez estas fueron las palabras, no estáis limpios todos. Tal vez esta fue la última declaración del Señor Jesús, esperando que Judas proceda al arrepentimiento.
Esto me conmovió el corazón. No obstante, deseo recalcar que cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no era solamente por limpieza física. Él quería mostrarles algo más, Él quería mostrarles la limpieza espiritual. Y esto fue lo que dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Acaso era en lo físico? Era en lo espiritual. Esta declaración también aplica para nosotros hoy en día. Hermanos, si no permitimos que el Señor Jesús nos lave y nos renueve día tras día, no tendremos parte con Él. Apocalipsis dice: a menos que seamos lavados en la sangre de Jesús, no tendremos comunión con Él. Día tras día. Esa es la segunda lección. La segunda lección es santidad. Como pecadores alineados que somos, como pecadores que estamos ansiosos de pecar, necesitamos ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para ser lavados nuestros pecados. ¿No fue esto lo que le dijo Ananías a Saulo? ¿No fue lo que esto le dijo Ananías a Saulo, que le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre? Como cristianos que somos, tenemos necesidad de esa continua limpieza día tras día, y esta es la segunda tema que sale de la toalla. El primero era humildad, el segundo es santidad. ¿Será que Pedro lo entendió? No pierda Juan 3. Acompáñame a 1 de Pedro 5, del 5 al 6, por favor. No pierda Juan 13, por favor. Yo me pregunto, ¿será que Pedro al final entendió la lección sacada de la toalla? Y esto es lo que Pedro escribe en 1 de Pedro 5, de 5 al 6. En 1 de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Busque usted la respuesta. ¿Será que Pedro entendió la lección de santidad? El tercer punto y la tercera lección sacadas de la toalla, hermanos, en esta mañana, quiero que lo devele conmigo y no le voy a dar el nombre en este instante. Quiero tener su atención para que usted devele la tercera lección que sacamos de la toalla. Tiene que ver con lo que hemos estado hablando del lavamiento de los pies. Usted puede imaginar la escena: 24 pies habían sido lavados, 24 pies habían sido secados. El verso 12 dice: así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Eso dice Juan 13, 12. Jesús puso a un lado la palangana, la vasija con agua, puso a un lado la toalla, volvió a la mesa. Quiero preguntarles en esta mañana, hermanos, ¿dónde creen ustedes que estaban puestas las miradas de los discípulos el momento que el Señor Jesús regresa a la mesa? ¿Creen ustedes que el Señor Jesús tenía la atención de los discípulos en ese momento? Y en ese momento el Señor Jesús les dice: ¿sabéis lo que he hecho? ¿Ustedes creen que los discípulos no se regresaron a ver uno a otro y dijo: pero por supuesto que sabemos lo que hiciste, nos lavaste los pies? El Señor Jesús estaba diciendo: ¿entienden lo que hice? ¿Saben por qué lo hice? Hermanos, en esta mañana entendemos para qué lo hizo. Segunda pregunta para el auditorio. Jesús da comienzo a su explicación y estoy seguro que ya nadie estaba discutiendo para ver quién era el mayor. Todo el mundo quería entender qué era lo que había hecho. El Señor Jesús dice: vosotros me llamáis maestro, en el versículo 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis. No sé si a veces les pasa que uno completa la frase. No sé si lo que uno debería decir es: vosotros también debéis lavarme mis pies. ¿Cuáles eran los únicos pies en esa reunión que estaban sucios?
¿Ustedes creen que no había gente haciendo fila para lavar los pies del Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos puestos en la fila para lavar los pies del Señor Jesús? Decía, ¿será la fila tal vez como las procesiones que hay ahora en Quito para lavar los pies del Señor Jesús? Pero no fue lo que él dijo. La palabra de Dios continúa y dice, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estaba el Señor Jesús diciendo, vaya lavando los pies, amigos, los unos a los otros. El Señor Jesús dijo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, ¿estaba Judas presente en el momento que el Señor Jesús lavó los pies? ¿Qué habrá dicho el Señor Jesús? Pedrito, pásame la cubeta caliente para lavar los pies de Judas. O habrá dicho la palangana con hielo, esa es para Judas. Lo que nota la palabra de Dios y dice que debió haber aplicado, y esto estoy hablando en contexto, ¿sí? Pero no denota otra cosa, de que el Señor Jesús debió haber aplicado aparentemente el mismo cuidado amoroso, cariño, delicadeza que usó para cada uno de los discípulos, usó también para Judas, a sabiendas de lo que Judas iba a hacer. ¿Será que entonces nosotros como cristianos podemos lavar los pies a amigos y enemigos, como hizo el Señor Jesús? Sí. Tal vez deberíamos poner una pausa y deberíamos decir, ¿qué fue lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo deberíamos lavar los pies los unos a los otros? ¿Será que el Señor Jesús estaba hablando de ceremonias como encontramos hoy por hoy en el mundo católico? ¿Será que el Señor Jesús estaba hablando puntualmente de ceremonias? Y lo gracioso, no sé si ustedes han visto esto, es que los escogidos para ser lavados los pies tienen zapatos relucientes. Y cuando sacan los zapatos, esas medias no tienen un solo hueco. Lo jocoso es que esos pies están completamente limpios. Ese no fue lo que el Señor quiso decir. La palabra de Dios no registra ningún otro ejemplo bíblico de este acontecimiento. Perdón, hay uno en Primera de Timoteo, cuando Pablo da las características para que una viuda tenga soporte de la iglesia, habla del lavamiento de pies, pero no más allá de eso. ¿Qué era entonces lo que el Señor Jesús estaba ordenando cuando mencionó lavaros los pies los unos a los otros? ¿Ceremonias? Entendemos que no. ¿Qué era lo que quería decir? Charles Hodge, que es un predicador, dijo algo interesante. Quiero que lo escuchen, y esta es la parte final del mensaje. Puede ser que hayamos ganado los debates acerca de los lavamientos de los pies, pero todavía no hemos aprendido a lavar pies. El lavamiento de los pies era algo terriblemente humillante. Les había dicho que inclusive un esclavo judío no podía lavar los pies, escogían un gentil. Un esclavo griego no podía lavar los pies. Y el Señor Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. El equivalente en el siglo XX es servir a otros, sin importar quién sea. No importa en este momento si son amigos o enemigos. Y quiero pedirle que usted se ponga en el lugar de este poema que le voy a compartir. Ruth Hans Kalle hizo un poema titulado Me Pregunto, el cual tiene como fin solamente elevar una pregunta, y quiero que usted sienta como que usted lo está diciendo. Dice, tú sabes, Señor, cuánto te sirvo yo. Escúchelo con claridad. Tú sabes, Señor, cuánto te sirvo yo. Tú sabes, Señor, de mi genuino entusiasmo en el estudio de la Biblia. Pero ¿cómo reaccionaría yo? Me pregunto. Si me señalaras una palangana o una vasija con agua y me pidieras lavar los callosos pies de una encorvada y arrugada anciana, día tras día, mes tras mes, en un aposento donde nadie me vea y nadie lo sepa, me pregunto. Hermanos, hemos aprendido a servir. Habemos aprendido a darles labores de siervo o a hacer los trabajos más desagradables, a aceptar tareas sucias, a llevar a cabo responsabilidades nada agradables, a menudo a favor de personas que jamás agradecerán, e inclusive hemos aprendido a servir a aquellas personas que tratarán de hacernos daño. Me pregunto,
Sin embargo, Jesús ha dicho a cada uno de nosotros, debéis lavaros los pies los unos a los otros. El mundo pregunta, ¿cuánta gente te sirve? Jesús dice, ¿a cuánta gente has servido? El 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y la palabra bienaventurado que utiliza aquí es la misma que se utilizó en el Sermón de Monte sobre las bienaventuranzas. La palabra en griego se refiere a la felicidad interior. No se refiere a la felicidad exterior, las cosas que generan alegría en mí. Me gusta mucho lo que dice la Biblia King James sobre el versículo 17. Dice, si sabéis estas cosas, felices seréis si las hiciereis. Hermanos, la tercera lección de la toalla es: el secreto de una grande y permanente felicidad es aprender a servir. El tercer punto de esta toalla es la felicidad. Estoy seguro de que usted podrá en su casa sacar otro tipo de lección, pero en esta mañana me gustaría mucho que usted se lleve en su mente y en su corazón y que lo vaya discutiendo camino a casa las tres lecciones de la toalla: humildad, santidad y la felicidad que proviene del servicio. Cada uno de nosotros necesita, hermanos, en esta mañana hacerse la pregunta acerca de: ¿estaré sirviendo al Señor? ¿Estaré sirviendo a mis semejantes? ¿Estaremos convirtiéndonos en una congregación que sirve o en una congregación servida? Muchas gracias por la atención, que tenga una buena semana.